Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelbes.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Vámonos ya con Mente Sana aquí en Gelbes en la Onda. Ya está por aquí nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Qué tal el fin de? ¿Todo bien? Bien, el fin de semana tranquilo. Bueno, bien. No está tan tranquilo, pero bueno, no está mal. Vale. No está mal. Vamos a practicar aliviado de calor, sí, que también ha sido un fin de semana mejor. Que digo que vamos a practicar un poco el perdón. Sí. Bueno, esto ha venido porque ya hablamos en su día del perdón, hemos hablado en varias ocasiones del perdón, pero esto ha venido por una amiga mía que me lo pidió. Digo, tenemos algunos, pero bueno, ha sido, y sobre todo, perdonar y perdonarse a sí mismo. Así que esto no es fácil, esto no es tarea fácil, pero bueno, vamos a ver. Una gestión de estas complicadas. Y quiero empezar con una frase de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que dice: el débil no puede perdonar, el perdón es atributo de los fuertes. Ya con eso te pones en batalla, ¿sabes? Bueno, el perdón hace referencia, quiero hablar de eso, psicología del perdón, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología y del lado humano también, evidentemente. El perdón hace referencia a todo un acto de valentía por el que las personas dejamos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar. Sí. Es también una reestructuración del yo, un camino psicológico donde reparar daños y emociones negativas para hallar poco a poco y día a día la paz interior. De hecho, y esto es conveniente recordarlo, muchos de nosotros podemos tener alguna que otra espina clavada, alguna hasta una llaga, hasta una daga, ¿no? Una cuenta pendiente con algún hecho de nuestro pasado que merme nuestra felicidad actual, que reste potencial a nuestra capacidad para construir un presente mucho más satisfactorio. Y todos, de algún modo, guardamos nuestra pequeña cuota de rencor hacia algo o alguien que sería necesario empezar a sanar. Y bueno, la mejor forma de ahondar en esta área de la psicología es diferenciando qué es el perdón y qué no lo es. Pero tú sabes que hay gente que lo confunde, ¿no? Sí. Hay gente que confunde el perdonar la situación y perdonarnos a nosotros mismos y perdonar lo que la historia que hemos vivido para no retenerla ni que nos salgan bultos. Pero hay gente que entiende eso con perdonar a la persona que te ha hecho daño o la situación que te ha hecho daño y volver a reconciliarte y ahora volver como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado nada. Más lejos de esto. Una cosa es perdonar la situación o incluso perdonar a la persona, pero no olvidar lo que te ha hecho la persona. Eso es diferente. No se olvida. No se suele olvidar. Lo que sí es verdad que, bueno, en primer lugar, perdonar no significa que decimos que lo que ocurrió en un momento dado estuvo bien o no lo estuvo. Tampoco significa aceptar, como tú has dicho, ni reconciliarnos con la persona que nos hizo daño, aún menos obligarnos a sentir esa cercanía o piedad hacia ella. La psicología del perdón en realidad nos ofrece las adecuadas estrategias para que seamos capaces de dar los siguientes pasos. Primero, asumir que las cosas sucedieron de ese modo en concreto. Nadie de lo que ocurrió en ese instante puntual de nuestro pasado puede cambiarse. Ya está hecho, ¿no? El daño está hecho. Por tanto, debemos dejar de elucubrar, de perder energía, ánimo y salud al imaginar que podría haber sido de otra manera, de otra forma, en caso de que hubiéramos hecho esto o aquello, ¿no? Porque muchas veces incluso nos hemos sentido culpables también. Me han hecho esto porque yo no me porté bien y porque, bueno, pues de esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh-huh. Perdonar es aprender a dejar ir para reinventarte de nuevo. Yo, el nuevo yo, que asume el pasado pero que se ve con fuerza para aprovechar el presente. Y la psicología del perdón nos dice, a su vez, que no estamos obligados a entender ni a aceptar los valores de pensamiento de quien nos hizo daño. Perdonar no es ofrecer clemencia ni buscar justificaciones a lo que sufrimos. De hecho, jamás debemos renunciar a nuestra dignidad. Se trata más bien de facilitar el duelo del resentimiento, de ir quitándose capas de la rabia, intensidad y a la desesperación y a ese bloqueo que nos impide respirar. Para ello es necesario que dejemos de odiar a quien nos hizo daño. Por otro lado, hay un aspecto importante que solemos olvidar. El perdón es la piedra angular de cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad. Recordemos que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo que nosotros, y de hecho hay tantas percepciones, enfoques y opiniones como días del año hay, ¿no?
A veces asumimos ciertas actuaciones como afrenta o actos de desprecio, cuando lo que hay detrás es un simple desacuerdo o malentendido. No todo el mundo lo logra, no todos somos capaces de dar el paso para ofrecer el perdón. La razón de ello reside en la creencia de que perdonar algunas veces es de débil, y no es de débil, es un error. Una de las mejores ideas que nos regala la psicología del perdón es que hacerlo da un paso, además de permitirnos avanzar con más libertad en nuestro presente, nos da oportunidad de integrar en nuestro ser nuevas valías, estrategias para hacer frente a cualquier fuente de estrés. No lo traía, pero hay psicólogos que dicen que cuando tú perdonas a alguien es que es como si te sintieras superior. Y no se trata de eso. No, es soltar la mochila. Es soltar la carga que tú tienes. Sí. Pedir perdón y no mantener la rabia. Y como hemos dicho, no es que vuelvas con esa persona, ni venga, no, mira, me ha hecho, lo perdono, él tendría sus motivos, yo tendría los míos, pero no lo quiero en mi vida ya, no me vale, no me vale, porque me ha hecho daño. Y bueno, cuando te mienten, dice el lema, que la primera vez que te mienten es culpa del otro, la segunda vez es culpa tuya, vamos. Pongamos por tanto en práctica algunas de las siguientes estrategias para facilitar el camino del perdón. Perdonar no es olvidar, como hemos dicho, es aprender a pensar mejor, entendiendo que no estamos obligados a facilitar una reconciliación, sino a aceptar lo sucedido, sin sentirnos débiles por dar ese paso de perdonar, ¿no? Perdonar es liberarnos de muchas cargas que no merecemos y nos llevan de por vida. Odiar nos quita la energía, los ánimos y la esperanza. Debemos, por tanto, aprender a perdonar para sobrevivir, para vivir con mayor dignidad. Y debemos entender, a su vez, que el tiempo por sí mismo no ayuda. Que dice, con el tiempo se olvida. No. El tiempo pone cada uno en su sitio. Exactamente, tú lo has dicho. El tiempo pone cada uno en su sitio. El tiempo no cura las heridas. Las heridas te tienes que poner a curártelas tú. Que también hay mucha gente que mira, cuando hay algo a lo que enfrentarte, salen corriendo, salen pitando, se van, no quieren saber, no quieren enfrentarse a las verdades o a las realidades. Huyen, ¿sabes? Sí. Cuando tú te enfrentas a ese dolor, a ese daño, y coges el toro por los cuernos, es cuando tú solucionas y quieres solucionar lo que pasa que hay dos vías, el que quiere solucionar y el que se quiere regodear en el dolor. También lo hay, los victimistas. Los victimistas. Dejar pasar los días, los meses y los años no hará que dejemos de odiar o que nos olvidemos de lo sucedido. No dejemos para mañana la molestia que sentimos hoy. Pero lo de la oíra, lo de odiar, si podemos evitarlo, porque eso es quien nos perjudica a nosotros, claro. ¿No? El perdón es un proceso y esto es algo que también debemos entender. Tal vez nunca podamos perdonar por completo a la otra persona, pero sí podemos descargar una buena parte de todo ese resentimiento para poder respirar un poco mejor. Bueno, y pedir perdón, cuando tenemos que pedir perdón también, ¿no? Todos cometemos errores, metemos la pata y nos equivocamos. Habitualmente cuando esto sucede nos damos cuenta rápidamente. Bueno, algunos, otros no se dan cuenta nunca de que han metido la pata y a veces nuestros fallos perjudican. Allá ellos. A veces nuestros fallos perjudican o van en contra de las personas que queremos, por contradictorio que pueda parecer. ¿Quién no ha herido alguna vez con un comentario? A veces sin querer, sin hacer daño, pero te has dado cuenta después que has metido la pata, ¿no? Que has cometido un error, ¿no? Cuando esto pasa y nos damos cuenta, solemos afrontar la tarea de pedir perdón o disculpas, algo que desde fuera parece tan sencillo y a menudo se convierte en un proceso complicado. Podemos pensar que pidiendo perdón estamos reconociendo no solamente nuestros fallos, sino también mostrando nuestra debilidad. Y también puede suceder que la persona que ha recibido el daño nos haya dañado a nosotros antes y no se haya disculpado. Porque deberíamos de hacer ese esfuerzo si la persona no lo ha hecho, ¿no? Existe un anónimo que dice, pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está en lo cierto, simplemente significa que valoramos una relación mucho más que nuestro ego. Otras veces son las propias circunstancias, simplemente nos volvemos a coincidir con la persona a la que hemos dañado y en ocasiones la vergüenza también actúa como una barrera limitante. También un motivo que se puede unir a los anteriores es que no sepamos cómo hacerlo, no sepamos cómo pedir perdón, ¿no? Ahora hablaremos también también hay gente así, ¿eh? Es que hay gente que no sabe pedir perdón, ¿no?
Bueno, si quieres aprender a pedir perdón de la manera correcta, debes saber cómo hacerlo. Y bueno, esto va en 3 partes, ¿no? La primera es lo siento, porque cuando tú lo sientes, que realmente lo sientes dentro. Cuando pides disculpas, le dices a la otra persona que al haberla herido de alguna forma te ha hecho daño a ti también, que no es lo que querías que pasara y que pudieras volver atrás, lo harías de otra forma, ¿no? Si pudieras volver atrás. Con esta parte, de alguna manera abres un canal empático con la otra persona, preparas un canal de diálogo en lo que los principales protagonistas sean los sentimientos. Si consigues esto, vas a poder acceder a lo más profundo de la herida que ha causado y curarla desde lo más profundo. Reconocer también, me he equivocado. Cuando pides disculpas, asume la responsabilidad de lo que ha pasado. Asume que has sido tú y no otra persona la que carga con la responsabilidad de lo pasado. Esta parte refleja la madurez de la persona que se disculpa y la persona que recibe, a la persona que recibe le transmites confianza. Bueno, ¿cómo hago para corregirlo? A veces el daño que hemos hecho no se puede reparar de manera inmediata. Por otras veces, sí, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Restituir voluntariamente a la persona dañada o mostrar la voluntad de hacerlo, le mostrará que le damos toda la importancia que merece. Y muchas veces solo es tiempo. La persona dañada necesita saber que la disculpa que estamos haciendo no es un mero trámite o una manera de echar tierra sobre el asunto y considerarlo cuanto antes agua pasada. Mucha gente tiene mucha facilidad para pedir perdón, pero vuelven a caer en ese error. Si tú vuelves a caer en ese error es que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer realmente, ¿no? ¿Cuál de estas 3 partes es la que más te cuesta de las que hemos nombrado, no? Bueno, Eduardo Muñoz Molina dice, no hay peor falacia que pedir perdón por el pasado cuando se actúa con parecida soberbia o ceguera en el presente. O sea, si volvemos a cometer los mismos errores, no hay perdón que valga. Si tu perdón contiene estas 3 partes, tendrás mucho más posibilidades que sea más afectivo, de que esa persona que lo recibe entienda y que se sienta reconfortada por lo que quiere transmitir. En ocasiones las palabras las lanzamos porque hemos aprendido a decirlas así. Te quiero, lo siento, son algunas de las más utilizadas y que terminan perdiendo el sentido. Pedir perdón de la manera adecuada le hará saber, mejor dicho, a la persona a la que va dirigida, que en verdad lo sentimos, que se lo decimos de corazón y de que estamos dispuestos a no volver a hacer lo mismo. Esto también entra parte del lenguaje no verbal que hablaremos el próximo día, si Dios quiere. Vale. Porque lo iba a cambiar, o sea, íbamos a hablar del lenguaje no verbal, pero bueno. Ha decidido hoy por el perdón. Sí, por una petición de una amiga, que la nombro aquí, que le mando un abrazo muy fuerte. Es una seguidora del programa y amiga de hace muchos años. Ella sabe quién es, pero no me atrevo a nombrarla porque no le pedí permiso. Vale. No tengo, bueno, desde aquí te mando un abrazo, Félix. Perdóname de corazón, pero bueno, mi amiga Félix me lo pidió. Vale. No tengas miedo, que no te dé miedo pedir perdón. Se trata de un proceso curativo con uno mismo y con los demás. Pedir perdón no es síntoma de ser débiles, ni de ser menos que nadie. Al contrario, el acto de pedir perdón demuestra valentía, como decía Mahatma Gandhi, ¿no? Cuando pedimos perdón tenemos miedo porque pensamos que algo hemos hecho mal, por lo que podemos interpretarlo como que somos imperfectos. Y una frase mental que recorre nuestras mentes consciente o inconscientemente puede ser la siguiente: si pido perdón es que me he equivocado, y si me he equivocado es porque he cometido un error, y si cometo un error es que soy imperfecto. Eso sería ya de los que son muy victimistas, muy rebuscados, ¿sabes? Bueno, la tolerancia, pero ahora me gustaría cómo perdonarse uno mismo y superar el pasado, porque quizás esto es lo que más trabajo nos cuesta, ¿sabes? Que de por ahí van los tiros. Conocemos la importancia de saber perdonar a los demás, pero ¿qué pasa si necesitamos perdonarnos a nosotros mismos? No obstante, muchas veces puede resultar más sencillo perdonar a otro que perdonarse a uno mismo. Me pasa eso, ¿eh? Yo soy muy injusto con las cosas que he cometido un error, muy injusto conmigo mismo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en ocasiones somos inflexibles para juzgarnos nuestros propios actos? La importancia es como si tuviéramos ahí un verdugo, ¿no? Tú cometiste este error y a lo mejor con personas que ya no viven y que no le podemos pedir perdón, aunque se puede pedir perdón
una vez fallecido también. Y te hablo de familiares allegados o no allegados, ¿no? Que han sido... Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero que se puede pedir perdón también, porque de alguna manera nos escuchan en el más allá. Yo lo creo así, ¿no? Razones por las que nos cuesta perdonarnos. Si bien todos hemos sentido alguna vez culpa y nos ha costado superarla, a priori parece sencillo perdonarse a uno mismo. Sin embargo, y puesto que la experiencia desmiente esta afirmación, es útil pararse a analizar los factores que propician este callejón sin salida. El error cometido ha tenido consecuencias intensamente negativas como la pérdida de una pareja o una amistad o ser despedido de un trabajo. El ego de la persona que comete el error no le permite cometer errores y al ser esto inevitable se crea un escenario mental. Esto no quiere decir que tu ego sea porque no te atrevas a pedirte perdón a ti mismo, ni mucho menos. Esto es lo contrario. Hay algo en nuestro interior que no nos terminamos de perdonar a nosotros mismos por el error que hemos cometido, ¿no? Ahora bien, algo que nadie nos ha dicho nunca es que también es necesario saber perdonarse a uno mismo. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Pues pensará mucho, la respuesta es sencilla. Por salud mental, por estar bien con nosotros mismos, que lo hablamos muchas veces. Más que por salud mental, por paz mental. Pues también, por paz mental. Yo digo que vivir en paz y armonía es lo principal. Con eso se tiene todo, ¿no? Cometer errores humanos, pero culpabilizarnos de manera constante para ello es insano, además, insano y victimista, aunque los victimistas normalmente le echan la culpa a los demás siempre, ¿no? Así comprender cómo perdonarse uno mismo y superar el pasado es una de las mejores herramientas para prevenir este trastorno de estado de ánimo, y lo analizamos. Aceptación y responsabilidad, porque eres dueño de ti mismo, tanto para errar como para sanar. Y a la hora de superar un ayer traumático que arrastramos como una losa, hay que tener presente un aspecto. Lo sucedido fue malo, pero no sabías lo que iba a suceder y no disponías tampoco de la experiencia que tienes ahora. Por tanto, es decisivo entender que todos tenemos pleno derecho a errar, pero también tenemos la obligación de curar la herida y rectificar, porque si de los errores no aprendes, no vas a rectificar no nunca. vas a aprender de nada. Y todo tiene una explicación, y comprenderá y no permitirá verlo desde otra perspectiva más lógica y no tan emocional. Recordemos, la autocomprensión facilita el autoperdón. Y tu yo pasado no es el mismo que tu yo del presente. No sabías lo que iba a suceder, no disponías de las perspectivas y la experiencia actual. Perdona a tu versión pasada porque te permitirá dar forma a una versión más sabia y madura. Es verdad que con el tiempo vamos madurando y lo que antes te enfadaba por cualquier cosa, ahora ni te enfadas siquiera, ¿sabes? Te lo tomas muy... Bueno, pues eso, abraza tu fragilidad y aprende de la experiencia. Y como vamos muy cortitos de tiempo, me voy a saltar un poco todo lo que es perdonarse a ti mismo. Y hay un texto que me gustó mucho, que ya lo hemos comentado en otros programas. ¿Y qué tal si me perdono y me perdono? Me he sentado a tomar un café conmigo mismo y descubrí que ya estuvo bien de ser tan duro conmigo mismo y que debería probar simplemente perdonarme. Me perdono por dejarme en último lugar infinidad de veces. Me perdono por hacerme pedazos para completar a otros. Me perdono por no tener tiempo para mí. Me perdono por no hacerme caso y tropezar con el mismo obstáculo una y mil veces. Me perdono por posponer mi salud y no tomarla como una prioridad. Me perdono por haber hablado de más. Me perdono más por haber hablado de más. Por haberme callado no me he arrepentido nunca. Me perdono por haberme callado. A veces nos callamos y no es bueno. Quien calla otorga, dice. Pero cada día me he dado cuenta que el silencio es mejor que hablar algunas veces. Me perdono por confundir resignación con tolerancia. Me perdono por mentirme a mí mismo. Me perdono por no verme al espejo más a menudo. Me perdono por no ser más amable conmigo mismo. Me perdono por no tenerme paciencia ni tener constancia. Me perdono por ser tan rudo cuando se trata de mí. Me perdono no encajar en un molde. Me perdono no permitirme muchas cosas. Me perdono por no disfrutar de otras tantas.
Me perdono por no valorar los momentos que valen la pena y darme cuenta muy tarde. A mí mismo me dije, debemos aprender a soltar, a dejar ir y a perdonar. Y debemos hacer frente común contra el mundo, que no está en nuestra contra, simplemente es el mundo. Y la gente es gente, con lo bueno y con lo malo. A veces solo estamos parados en el camino equivocado, con alguien que viene a todo pulmón y nos arrastra sin miramiento. No hay explicaciones ni justificaciones. Es así, sucede. Mí mismo sabe, necesito tu achuchón, tu abrazo, tu complicidad, y aquí está el trato. Menos reproche y más amor. Menos revivir el momento que no me hizo feliz y más perdón. Y si me perdono de mis errores del pasado, si me perdono, si me acepto y me corrijo, si me acomodo, las piezas de mi reseteo de memoria y el corazón se van amoldando, si me perdono. El perdón es la regla de oro a través de la cual llegamos a conectar con nuestro ser. No tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Mira, es minuto y medio, más o menos. Hay una reflexión que la he cogido de internet, o sea, que me ha encantado, sobre el perdón, la copié y me encantó. Dice así: a veces pienso en los años que he vivido, en todas las personas que han cruzado mi camino y en los rencores que alguna vez guardé. La vida tiene una manera curiosa de enseñarte a dejar ir, de mostrarte que el peso del resentimiento solo te atrapa a ti, mientras que aquellos a quienes diriges tu rencor muchas veces ni siquiera se dan cuenta. No sé si hay una edad específica para olvidar los rencores. Quizás es algo que llega con la sabiduría, que solo el tiempo puede traer. Recuerdo que cuando era joven me aferraba a cada agravio, como si fuera una parte de mi identidad. Cada insulto, cada traición, cada injusticia, todo se sumaba a una lista interminable de quejas. Pero con los años esa lista se hizo demasiado pesada para cargarla. Con cada cana, con cada arruga, fui corrigiendo que el perdón no es para mí, que te ha herido, sino a ti mismo. Es un acto de liberación, una puerta que se abre hacia la paz interior. No puedo decirte el momento exacto en que dejé de lado mis rencores. Solo sé que un día, al mirar atrás, me di cuenta que ya no estaba allí. Ahora, en esta etapa de mi vida, me di cuenta de que los rencores no valen la pena. La vida es demasiado corta para vivirlo atrapado en el pasado. Prefiero llenar mis días con recuerdos felices, con el amor de mis seres queridos, con la tranquilidad de saber que hice las paces con mi propia historia. Así que, si me preguntas a qué edad se olvidan los rencores, te diría que no es cuestión de años, sino de sabiduría. Cuando aprendes que el perdón es un regalo que te hace a ti mismo, ahí es cuando comienzas a olvidar. Ahí es cuando la vida se vuelve un poco más ligera, un poco más amable y mucho más hermosa. Desconozco su autor porque es anónimo, pero me siento súper identificado. Sí. Molina, que no tengo más tiempo. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta el próximo día. Adiós.